Hola, buena tarde. Nos encontramos acá con Alejandro Rosicky, mexicano. Está trabajando actualmente en JWT y nos va a contar un poquito acerca de su historia para compartirlas con nuestros compañeros de la Facultad de Morón. Hola Alejandro, ¿cómo estás? Hola chicos, muy bien. Muchas gracias por invitarme a esta plática. Bueno, gracias a ti. Bueno, cuéntanos Alejo, primero, ¿cómo decides venir a Argentina? O sea, ¿por qué es que decides venir? Bueno, porque Argentina para mí tiene la mejor publicidad del mundo y entonces quise pues aprovechar eso, ¿no? Para mi oficio. Yo creo que hay muchos argentinos que se van a México a trabajar, pero hay pocos mexicanos que vienen a Argentina a hacerlo. Entonces por eso decidí estar acá. En México hice mi licenciatura en Mercadotecnia. Después creí que si debía de ser publicista tenía que irme a especializar con los mejores, así que vine a Argentina, a la escuela de Brother, hice el curso de publicidad y así arranqué. Ok, bueno, y cuéntanos cómo fue esa primera carpeta, cómo fue enfrentarse a ese reto, al encuentro de la dupla, a esas cosas. Para encontrar la dupla siempre es como que el 50% del trabajo, ¿no?, que haces. Entonces eso es como lo primero que tienes que hacer y a la vez lo más difícil, porque una dupla tiene que ser alguien con quien te complementes muy bien. Pues nuestra primera carpeta fue un fiasco, yo creo que no teníamos nada y faltaba un mes para que en la escuela se empezaran a hacer como entrevistas con directores creativos. Y entonces la última semana nos pusimos a elaborar mucho, resultó una carpeta presentable y al final, gracias a eso, pudimos entrar a la publicidad. Bueno, en lo poco que hemos visto de tu carpeta, que por cierto ahora se lo vamos a mostrar a los chicos, vemos que tu dupla y tú tienen un sex appeal, como un gustito bastante cómico. ¿Desde el principio tuvieron ese gusto o lo fueron desarrollando o alguien tuvo mucho que ver en esa elección? Bueno, yo creo que Juan Manuel y yo tenemos como una forma un poco ácida de ser y entonces tratamos de poner igual como que un humor negro un poquito en nuestros trabajos. Yo creo que es por la forma de ser de cada uno y que juntos somos así. Ok. Y bueno, ¿cómo fue esa primera carpeta? O sea, ¿cómo es que llegas tú a la agencia a entregar esa primera carpeta? Eh, bueno, no fue en agencia, fue en la escuela cuando llegaron los directores creativos invitados al final de año. Entonces los iban sentando a ellos y tú tenías que pasar uno por uno, ¿no? Y lo primero era, bueno, llega el director, se sienta, ve tu carpeta y te va haciendo comentarios en el momento o al final, ¿no? Y te va preguntando, entonces va viendo si no refleja tu trabajo por qué llegaste a esa conclusión, ¿no? Es como que un poquito conocerse. Ya la formal en realidad se dio con un mail, ¿no? O sea, empezamos a mandar mails a las agencias, nos contestó una, nos dijo vénganse a una entrevista, fue mi dupla, yo estaba en México y ya. O sea que tú Se estabas hizo y sí, yo estaba en México y desde México mandamos las cosas acá a Argentina. y se dieron las cosas y tú viniste para acá a hacer tu training. Sí, así es. ¿En qué agencia lo hiciste? En TVWA. ¿Y cuánto tiempo duró? Y el trainee duró 7 meses. 7 meses. Y bueno, cuéntanos, no sé, algo de ese training. Somos futuros estudiantes que vamos seguramente a empezarlo. ¿Qué nos podrías decir? ¿Qué consejos tendrías para darnos? ¿Una anécdota? Algo que... Yo creo que el trainee es lo más pesado que hay porque es el inicio. Primero, para entrar a una agencia es difícil, ¿no? Entonces, y luego que llegas hasta el último punto en el eslabón. Entonces seguramente te va a llegar trabajo que no te va a gustar, pero cada laburo que haces, por más choto que pueda ser, o que la enmienda sea más chota, tú lo puedes transformar en algo mejor. Entonces es como ir ganando puntos poco a poco para que te tomen en cuenta. Aprovechar ese tiempo que te dan. ¿Y cómo hacer, por ejemplo, con esta cuestión de que no pagan? O sea, no hay dinero. ¿Cómo...? Más que todo, si se tiene una entrada, no es como ir a trabajar y saber que no vas a cobrar de pronto, no vas a tener para tus gastos o para salir. O sea, me imagino que en algún momento puede llegar a ser pesado o tal vez te empiezas a preguntar si realmente eso que estás haciendo es lo que vos querés. No, yo creo que ese es como un tema muy personal con cada persona, ¿no? O sea, porque
historia de vida de cada quien es muy diferente. Entonces en mi caso fue algo muy parecido, pero yo creía que valía la pena, entonces me estiré lo más que podía y bueno, me resultó a mí, ¿no? Bueno, yo creo que son como dos cosas con las que me voy del trainee, que es cuando llegamos, al segundo día nos dieron un brief de Adidas, había que desarrollar una propuesta de campaña para Originals y la tenemos que tener en 3 días, ¿no? Empezar de cero, entonces la hicimos, se presentó al cliente, le gustó al cliente ya a nivel Latinoamérica y la mandaron como propuesta global a Europa. Al final no salió, pero bueno, nos quedamos muy contentos con eso, ¿no? Y no sé, una mala experiencia, no, yo creo que malas no tienes, ¿no? Por ahí cosas que faltan en cuanto a experiencias o así, pero son cosas que te bajonan en el momento y después ya viene más tranquilidad cuando vas adquiriendo experiencia. Bueno, ahora soy director creativo, yo tengo un equipo que está a mi cargo y bueno, vamos laburando, sacando publicidades para diferentes marcas. Y bueno, no sé, por ejemplo, cuéntanos algún consejo, algo que quieras compartirnos, algo que quieras decirnos. No, yo creo que lo más importante siempre es potencial, no es potenciar las aptitudes de cada uno, así que por ahí si tú quieres ser publicista y ves que te gusta más el arte, pues bueno, ahí ya tienes mucho ganado. Entonces eso, como que exploten sus capacidades. Bueno, ahí te va, me llega la orden de cuentas, entonces yo leo el brief, veo de qué se trata, para qué cliente, lo que hay que hacer, entonces de repente veo las duplas que yo tengo, elijo una para que lleve... ¿Y cómo las elegís esas duplas? O sea, ¿qué tenés en cuenta, por ejemplo, para elegirlas? Yo creo que cada dupla es como muy diferente, ¿no? O sea, hay las duplas que son más conceptuales, otras las que tiran más chistes, ¿entendés? Entonces, bueno, elijo a qué dupla, le damos el brief, le decimos, bueno, léanlo, lo leemos con ellos, vemos si hay dudas del brief, si no, se ponen a pensar para sacar la idea. Y, por ejemplo, ¿cuántas veces se podrían reunir para hacer correcciones? O cómo es el proceso de, por ejemplo, sacan un brief, te lo muestran, como cuántas veces le darían de pauta a esa dupla como para decir, se va la idea, se va a mostrar al cliente, o es el cliente quien hace las correcciones. No, bueno, primero hay que ver cuánto tiempo se tiene que hacer ese laburo, ¿no? Por ahí es un mes, entonces en un mes se presenta con el cliente, ¿no? Entonces tenemos 4 semanas para estar viendo todo. Entonces al principio se ven como los conceptos, los caminos, se aprueban los que gustan, los que no, los que gustan entonces te mandan a pensar en un 360 para esos conceptos, pues regresas y es lo mismo, ¿no? Estar viendo hasta que quede lo mejor, lo más presentable y eso es lo que se lleva al cliente. Bueno, cada agencia tiene como que sus políticas, ¿no? En cuanto a eso, yo al principio no cobraba nada y al poco tiempo ya empecé a recibir. Bueno, y de junior a senior, ¿cuánto tiempo puede haber? No, te digo que es un proceso de cada pareja. O sea, hay quienes se llevan 5 años, hay otras 2. Hay unas que pasan en 2 años a ser directores creativos. Depende mucho de cómo se desarrolla. ¿Y sabes más o menos cuánto puede ser el sueldo de ese tipo de duplas? O sea, ¿en cuánto más o menos? No tienes que ser explícito, pero más o menos, ¿cuánto se puede estar ganando? Una dupla senior como entre 7 y 10, más o menos. ¿Y junior? Y menos, como 4. 4.000 pesos. Más o menos. Aproximadamente. Bueno, Alejandro, gracias por tu entrevista. Ahora, con tu permiso, vamos a mostrar tu carpeta y lo que has hecho a los chicos de la Universidad de Morón. Un gusto y éxitos. Chao.